Saludos cordiales, queridos amigos y hermanos. Seguimos con la serie que trata de las profecías sobre Jesús de Nazaret, con el objetivo de comprobar en la Biblia hebrea si la profecía citada en el Evangelio de Mateo es el cumplimiento de un anuncio predictivo concreto. El estudio se desarrolla con una exégesis aplicada fuera de la fe y la creencia, es decir, fuera de los cánones establecidos por la confesión religiosa. El marco de referencia de la serie es el siguiente. En primer lugar, la Biblia hebrea es un libro sociopolítico que interpreta desde la óptica teológica los sucesos ocurridos en los dos reinos rivales. Esto quiere decir que no es un libro histórico ni religioso, sino un conjunto de libros que juzga los hechos de ambos pueblos a través de una creencia religiosa caracterizada por la idolatría y el politeísmo. En segundo lugar, las predicciones de los profetas de la Biblia hebrea, como fue verificado ampliamente en la serie anterior, no poseen credibilidad alguna, en absoluto. En tercer lugar, el pensamiento de Jesús de Galilea fue el siguiente. 1. El reino mesiánico estaba cerca y Dios enviaría a sus ángeles para eliminar a los romanos e iniciar el periodo de paz y prosperidad infinita en la nación de Israel. 2. El reino mesiánico es en la tierra de Israel, nunca en el cielo ni en el corazón de la gente, y que empezaría inmediatamente después de la intervención divina con sus fuerzas angelicales. 3. El reino mesiánico es para las ovejas de Israel, nunca para los paganos o para los gentiles, o como decía Jesús de Nazaret, no es para los perrillos. 4. El mesianismo es una ideología político-nacionalista para gobernar el mundo desde Jerusalén bajo el liderazgo del Mesías. No es un movimiento religioso, sino una acción bélica, como Jesús mismo aclaró diciendo, vine a traer guerra y no paz. 5. Para el pueblo de Israel, lo importante es la era mesiánica y no el Mesías. Lo que todos esperaban fue la era mesiánica, donde el Mesías podía ser cualquier judaíta. 6. La muerte de Jesús fue una prueba clara para los judíos que no era el Mesías, porque no trajo la era mesiánica y con su muerte fracasó su proyecto libertario. 7. Jesús creía ciegamente en el éxito de su proyecto mesiánico. Recogemos su palabra de Mateo 24, 34 y 35 que dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta afirmación político-religiosa, que no se cumplió, por lo menos sirvió para demostrar que Jesús de Galilea fue otro falso Mesías y otro falso profeta. Finalmente, y en cuarto lugar, el evangelio atribuido a Mateo se escribió entre los años 80 y 100, copiado de Marcos y de la fuente Q, según los académicos. Sin embargo, estudiando a los padres de la iglesia, hay fuertes indicios de que el autor del evangelio de Mateo haya sido Justino Mártir, el filósofo y teólogo romano del siglo II. El propósito del evangelio de Mateo es demostrar que Jesús es el Mesías prometido por el Dios idumeo Yahvé. Mateo presenta a Jesús como semidios de origen divino, redefine el concepto del reino, reforma la misión de Jesús para Israel y el mundo y le otorga poder de perdón y o condenación eterna siguiendo la escuela doctrinal de Saulo de Tarso. Muy bien, dentro de este marco de referencia, el título de esta novena lección es Más que profeta. La profecía que vamos a comprobar es la citada en Mateo capítulo 11, versículos 9 y 10, tomada de la Biblia cuya versión es Reina Valera revisada, edición 1960. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. La mención obligada sobre la vida de Juan el Bautista
se debió a que los discípulos de su mentor intimaran a Jesús a que respondiera honestamente si es o no el Mesías esperado larga y ansiosamente. Mateo capítulo 11, versículos 2 y 3 dice: Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? La duda del Bautista fue legítima, porque las cosas que hacía su discípulo Galileo era muy diferente a lo que había estado predicando a orillas del río Jordán antes de ser preso. En Mateo capítulo 3, versículo 10 y el 12 respectivamente dice: Ya está el hacha puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. En su mano tiene el rastrillo y va a limpiar su cosecha. Recogerá su trigo del granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Jesús tenía miedo, y mucho más cuando su primo fue encarcelado, porque el hacha de los sacerdotes estaba puesta sobre el cuello de ambos agitadores políticos religiosos, y el rastrillo romano rastreaba a cualquier sedicioso y quemaba la pretensión de libertad de cualquier Mesías. Jesús evade la pregunta del Bautista porque quizá no estaba convencido de ser el Mesías, ni quería asumir el papel del Mesías. Solo hablaba del tema entre sus discípulos como un secreto apostólico, por temor a las autoridades judías y romanas. Esta actitud pusilánime de Jesús fue advertido y criticado por sus hermanos de sangre, quienes en tono de burla le mostraban la incoherencia de su actitud y le aconsejaban que asumiera públicamente lo que en secreto les comentaba. Juan capítulo 7, versículos 4 y 5 dice: Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesús razonaban mejor que el autodenominado profeta al percibir, por un lado, su ilusión de cambiar el destino del pueblo elegido y por el otro, su incapacidad de convencer a las masas para sumarse a su emprendimiento libertario. Además, sus hermanos le conocían mejor que nadie y notaron que su fanatismo religioso le llevó a radicalizarse al confiar y depender ciegamente de la ayuda divina. Según Mateo capítulo 11, versículos 9 y 10, la pregunta de los emisarios de Juan el Bautista fue formulada ante un grupo de personas, hecho que obligó a Jesús a dar una explicación sobre su respuesta evasiva e imprecisa. Con astucia, en vez de hablar de sí mismo y de su misión liberadora, habla de su mentor, que su función es superior a la de cualquier profeta común, porque según él, a Juan el Bautista se refiere lo que está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Con esto en mente, examinemos ahora la profecía que menciona Jesús para verificar si la profecía se refiere a Juan el Bautista o a otro precursor y de alguien más. Malaquías capítulo 2, versículo 17 dice: Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Esta era la condición del pueblo que se considera elegido por una entidad contradictoria. La nación había despertado de la ilusión religiosa y empezó a confrontar a los sacerdotes, a los creadores del Dios Yahvé y de sus leyes. Ya nadie se callaba, sino que reclamaban a escribas, profetas y sacerdotes por los abusos cometidos por la élite sacerdotal en contra de sus hermanos y en el nombre del Dios Yahvé. Esta indignación y frustración del pueblo recoge el profeta Malaquías, quien escribe en el siglo IV antes de Cristo. El problema era el mismo: los impíos progresaban y los justos pisoteados por el régimen religioso,
Y Yahvé se complace en los malos porque nunca movió un solo dedo para que la justicia se ajuste a derecho. La pregunta era también la misma. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿O qué está haciendo el Dios justo ante tanta injusticia cometida por el reino de sacerdotes del Dios Yahvé? Ante las arbitrariedades denunciadas y observadas por el profeta Malaquías, recuerda la función sacerdotal con un lema que posiblemente aprendió en la escuela sacerdotal. Malaquías 2:7 dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Este principio fue letra muerta, pura propaganda religiosa, porque delante del pueblo y en contra del pueblo, los sacerdotes violaban la ley que ellos mismos crearon en el nombre del Dios Yahvé. Por eso el capítulo 2 de Malaquías es otra advertencia más de Yahvé a sus indomables sacerdotes. Advertencia que no incomodaba a la élite sacerdotal, porque eran conscientes que los únicos dioses del reino de Judá eran los sacerdotes de Jerusalén. ¿Dónde está el Dios de justicia?, se pregunta el pueblo. Y Yahvé responde a través de su vocero Malaquías, que es el Dios de Judá. Vendrá personalmente para ajustar cuentas con su equipo sacerdotal, que será un día de juicio para los administradores de la ley y el templo. En el siguiente versículo, en Malaquías 3:2, dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. El profeta, como cualquier ciudadano del mundo, anhelaba que su Dios viniera para hacer justicia, sin percibir que el ser humano es el único responsable por la justicia en la tierra. La venida de Yahvé sería para limpiar su reino de sacerdotes. Y como Malaquías conoce que todos están corrompidos, se pregunta: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? El juicio no es para el pueblo laico, sino para los sacerdotes, como se especifica claramente en el siguiente versículo en Malaquías 3:3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Yahvé como fuego purificador es una cualidad que pertenece al dios persa Ahura Mazda y que le fue otorgada a Yahvé por los sacerdotes cautivos en Babilonia mediante la fábula de la zarza que ardía y no se consumía. La venida de Yahvé, el dios del fuego purificador, era tan esperada, de la misma forma en que desde el siglo I se espera la venida de Jesús de Nazaret. Pero ninguno de los dos seres divinizados regresó, ni el Padre ni el Hijo. Por tanto, la pregunta del millón es: ¿por qué no regresan? La respuesta es simple: porque el retorno de ambos es una fabricación teológica ilusoria, cuyo objetivo es mantener viva la esperanza de sus seguidores y por ende asegurar la permanencia perpetua de la institución religiosa, tanto la judía como la cristiana. Malaquías 3:1 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En primer lugar, debo resaltar lo que el texto afirma: el que viene a su templo es Jehová de los ejércitos, no es Jesús de Nazaret, porque el templo es del Dios Yahvé, no es de Jesús de Galilea. Para entender esto, solo se requiere de una simple observación, de una lectura informativa común y corriente. No se necesita de ninguna revelación especial. En segundo lugar, si es Yahvé el que ha de venir, el mensajero naturalmente anunciará la venida del Dios Yahvé y no de Jesús de Galilea. El mensajero deberá necesariamente anunciar la venida del dueño del templo y no de Jesús el Nazareno.
En tercer lugar, según Malaquías 4, 5 y 6, que dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Inmediatamente leo Mateo 11, 14 para poder contrastar. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, refiriéndose Jesús a Juan el Bautista. Si Juan el Bautista es Elías, como asegura Jesús, entonces debía anunciar a Yahvé y no a su primo y maestro. Si Juan el Bautista es Elías, como asegura Jesús, debía concentrarse en trabajar para lograr la unidad de la familia, como dice el texto, y debía lograr esa meta, porque el profeta asegura que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y viceversa. El trabajo de Juan el Bautista no concuerda con lo que predijo Malaquías. Por tanto, Juan el Bautista no fue el profeta Elías, y tanto Jesús de Galilea como Mateo se engañaron. Por otro lado, según Malaquías 4, 5 y 6, tanto Yahvé como su profeta, ambos promueven la doctrina de la reencarnación, la misma creencia de Jesús de Galilea, quien asegura que Elías se reencarnó en Juan el Bautista, o que Juan el Bautista es la reencarnación de Elías. La creencia en la reencarnación data del año 4000 antes de Cristo, es decir, antes de la creación de la nación de Israel y antes de la creación del Dios Yahvé. La creencia en la reencarnación está en la mayoría de las religiones orientales, como el hinduismo, el budismo, el jainismo y el taoísmo, y también en algunas religiones africanas y las tribales de América y Oceanía. La creencia de que una persona fallecida volverá a vivir o aparecer con otro cuerpo ha sobrevivido dentro de las religiones judeocristianas, como el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Entonces, según Jesús, Juan el Bautista era nada menos que Elías encarnado. Pero en Mateo 17, 2 y 3 dice que Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Si Elías andaba en el cuerpo de Juan el Bautista, ¿cómo se entiende que aparezca con Jesús? Y si Juan el Bautista ya estaba muerto, quiere decir que se convirtió de nuevo en Elías. Y así, Juan el Bautista solo fue un recipiente, un ser humano sin alma propia, sino prestada. En Hebreos 9:27 dice que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. De acuerdo con esta creencia, ¿quién de los dos va a enfrentar el juicio? ¿Elías o Juan el Bautista? ¿O solamente Elías? Porque Juan el Bautista fue apenas un clon temporal de Elías, un receptáculo de su espíritu. Y si Elías y Moisés se aparecieron a Jesús, porque Yahvé y Jesús nunca dan la cara, nunca aparecieron, excepto y muy a menudo en las páginas de la literatura religiosa únicamente. Muy bien, como último recurso, escuchemos lo que dice Juan el Bautista, a ver si tenemos un poco más de luz para entender este enmarañado y contradictorio trabajo realizado por el Espíritu Santo al inspirar estos escritos considerados sagrados. Juan capítulo 1, del 19 al 21 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Por su respuesta, la primera pregunta habría sido si Juan el Bautista era el Mesías, a lo que él respondió, yo no soy el Cristo. Si no era el Mesías, entonces ¿quién era? La segunda pregunta entonces fue,
¿eres tú Elías? Y él dijo, no soy. Pero el interrogador, al parecer, creía que Juan el Bautista era el Elías reencarnado, porque insistió sobre el personaje de la tradición folclórica que fue abducido por una carroza de fuego. Así que reiteró la segunda pregunta, ¿eres tú el profeta? Juan el Bautista se ratificó diciendo que no era Elías. Tomando como base la confesión de Juan el Bautista, y si partimos de la premisa que su respuesta fue sincera, entonces Jesús mintió sobre la reencarnación de Elías. Y si la respuesta de Jesús fue sincera, luego Juan el Bautista mintió sobre sí mismo y es igual a cualquier otro profeta de Yahvé, pero nunca más que profeta. Lo cierto es que uno de los dos está mintiendo, porque sus relatos son contradictorios, y la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, tampoco pudo inspirar correctamente a ambos siervos del Dios cananeo Yahvé, ni pudo guiar a Mateo a relatar la verdad. Pero nos queda una cuarta persona, el escritor del Evangelio que se atribuye a Mateo. Malaquías 3:1 en la primera parte dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y en Mateo 11:10 dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Note la manipulación malintencionada del evangelista, quien altera la palabra de su Dios Yahvé, dicho por el profeta Malaquías, delante de mí, delante de la venida de Yahvé. En Malaquías, Yahvé es el sujeto de la oración y de la predicción. Mateo cambia el final del texto y se modifica completamente el mensaje de Malaquías para que se entienda del modo siguiente. El Dios Yahvé envía a su mensajero Juan el Bautista para preparar el camino de Jesús. Según Mateo, Jesús es el cumplimiento de la predicción. Muy bien, Mateo, como siempre, solo crea herejías, miente con la intención de imponer su ideología, que Jesús de Nazaret es el Dios Yahvé encarnado. En base a esta prueba, sumada a las anteriores, queda comprobado que la Biblia cristiana carece de veracidad, de credibilidad y de autoridad. Por tanto, no tiene veracidad ni credibilidad el dogma de la encarnación divina, del Dios Yahvé humanizado en Jesús. El dogma de la inerrancia de la Biblia, de que no tiene error ni contradicción alguna. El dogma de la inspiración de la Biblia, de que el Dios Yahvé dictó a sus santos escribas. El dogma de la segunda persona de la Trinidad, de que Jesús de Nazaret es otro Dios. El dogma de la Santísima Trinidad, de que el Dios Yahvé, el Dios Jesús y el Dios Espíritu Santo constituyen una sola entidad y que actúan en plena y absoluta armonía. Muy bien, concluyo la exposición con la observación del diplomático y escritor italiano Baldassare Castiglione. No hay maldad tan mala como la que nace de la semilla del bien. Reitero, no hay maldad tan mala como la que nace de la semilla del bien. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.